Vemos cómo el príncipe genio Cecil impresiona a su maestro al crear una nueva fórmula original para resolver un problema. Su maestro se da cuenta de que acaba de hacer un nuevo descubrimiento en el mundo de las matemáticas y se apresura a informar a todos los eruditos. Pero a Cecil le resulta aburrido entender todo esto con tanta facilidad. Después, Cecil conoce a su prometida, Bertia, pero ella lo sorprende cuando se autoproclama la villana, que lo separará de la heroína y lo dejará con el corazón roto, dando así inicio a Jisho Akuyakurei Yona kon Yakusha no Kansatsukiroku. Mientras toman el té, él le presenta a su mayordomo, Seno, pero nota que ella lo está mirando fijamente. Él le pregunta qué le pasa, y a Tía le resulta extraño lo calmado que es para un niño de su edad, y le pregunta si de casualidad también es un reencarnado. Pero él explica que simplemente se comporta como un miembro de la realeza. Pero Seno piensa en que en ninguna otra parte del mundo hay otro príncipe de 10 años así de filosófico. Sin embargo, Cecil puede oír sus pensamientos y le pide a Tía que le explique qué quiso decir con reencarnado. Ella revela que tiene recuerdos de su vida pasada donde solía jugar simuladores de citas y cree que reencarnó como la villana en uno de esos juegos. Señala que Cecil se enamorará de la protagonista, Geronia, mientras ella se convertirá en una villana celosa que la hará sufrir. Dice que él romperá su compromiso cuando se entere de sus fechorías y llevará a su familia a la ruina. Pero sabe que él encontrará la felicidad con Geronia después de que ella sea derrotada. Así que planea convertirse en una flor del mal de primera categoría. Cecil piensa que es la primera vez en la que no puede entender lo que alguien dice, pero piensa que no es un problema, siempre y cuando estas tonterías no interfieran con su papel como futura reina. Se pregunta qué quiere decir con flor del mal de primera categoría, a lo que ella lo describe como una mujer fuerte y hermosa que camina hacia la destrucción sin dudarlo. Él la mira y dice que no encaja con esa descripción exactamente, pero ella le dice que la malinterpretó y señala que el personaje de Bertia nunca fue muy agraciado, pero ella tomará las riendas de esta vida, ya que era tímida en su vida pasada. Él sigue sin entenderla, pero ella se va y le dice que mejorará como persona y tendrá su glow up antes de su próximo encuentro. Él le dice a Seno que la encuentra interesante, aunque carece de los modales que se esperan de alguien que estaría al lado de la realeza. Así que planea observarla y guiarla según sea necesario. Seno cree que se está divirtiendo con ella, entonces él admite que le gusta lo impredecible, ya que siempre ha logrado todo en su primer intento, lo que hace que todo le parezca aburrido, y espera que ella esté a la altura de sus expectativas. Después de un año, Cecil se entera de que Tía se ha encerrado en su casa, pero se mantiene tranquilo ya que sabe lo que está haciendo. Unos días después, Cecil se encuentra con Tía, quien piensa que no la reconocerá con su nuevo cuerpo, pero a él no le sorprende que su apariencia haya cambiado, ya que le informaron que se había encerrado en casa para hacer ejercicio. Ella pregunta si no la confundió con otra persona, pero su padre, el Marqués Noches, la regaña por ser grosera con él y se disculpa por su comportamiento. Él le dice que no importa, ya que encuentra su comportamiento adorable, lo que la pone un poco nerviosa, y le pide que repita lo que acaba de decir. Pero su padre le recuerda que no se debe dejar engañar por la apariencia del príncipe, ya que sus ojos nunca parecen sonreír y carece de la calidez para encontrar algo lindo. Sin embargo, él le asegura que es bastante adorable, cosa que sorprende a Cecil, ya que su padre es incluso más grosero que su hija. Mientras toman el té, el zorro de Tía, Kuro, salta repentinamente de su cuello y ella explica que nunca lo ha dejado desde que se lo encontró. Él le ofrece pastel, pero ella se niega a comerlo porque está a dieta. Pero Cecil le asegura que es bajo en azúcar y ella comienza a comerlo. Cecil piensa que Tía se está alejando cada vez más de su objetivo de ser villana y aprovecha para comentarle que en la fiesta de mañana quizás sería mejor mantener en secreto todo eso sobre su villanía y su vida pasada. Él explica que en la alta sociedad, una verdadera villana nunca debería exponerse tan fácilmente, ya que la dejaría vulnerable a los ataques. A ella le gusta su idea, y piensa que le está pidiendo que se centre más en las acciones en lugar de las palabras. Y Cecil le dice que está bastante ansioso de celebrar su 11º cumpleaños con su prometida. Sin embargo, Tía rompe en llanto de la nada, pues recordó que en el próximo verano, su madre morirá de una epidemia, y que la enfermedad solo puede ser tratada con una hierba rara llamada hoja de luona. Cecil cree que aún tienen tiempo para cambiar el futuro, pero ella duda en hacer esto porque le preocupa que el futuro de la trama del juego cambie. Él le pregunta si le importa más la trama del juego o su madre. Ella le dice que su madre, y él le asegura que no la dejará de lado como su prometido. Un año pasa y Tía se encuentra con Cecil,
pero ella no está contenta con él, porque cada vez que le escribía una carta para discutir su estrategia para la epidemia, él solo le respondía que todo estaba joya. También le pregunta por qué la enfermedad nunca se propagó, a lo que él le revela que la epidemia sí ocurrió tal y como dijo, pero usó la información que tía le dio para crear una cura por adelantado. Ella no entiende lo que quiere decir. Entonces Cecil explica que justo después de su conversación, cultivó la hoja de Luona y la usó para crear una cura. Sin embargo, sabía que los adultos no lo iban a tomar en serio si les contaba sobre esto, así que guió a un médico para que le hiciera en su lugar. Explica que cuando la enfermedad apareció, la suprimieron antes de que pudiera propagarse más, pero ella se preocupa, preguntándole por qué iría tan lejos. Entonces, él le dice que no puede ignorar algo que le preocupa. Ella no puede creer que un niño de 11 años pueda hacer tanto, pero él dice que tiene acceso a la biblioteca real y a expertos, así que no es nada fuera de lo común. Pero Zeno sabe que en efecto, eso sí está muy fuera de lo común. Después, él le regala un collar que hizo para su cumpleaños y le comenta que es un antídoto universal que la protegerá en caso de que enferme. Ella promete pagarle convirtiéndose en una villana increíble, e incluso planea convertir a su padre en villano también, pero él piensa que perder al canciller causará muchos problemas. Se da cuenta de que la mensa no lo está escuchando, y tía dice que quiere que tenga un final feliz con la heroína, a lo que Cecil simplemente la observa y encuentra divertida su determinación. Después de un año, Cecil se encuentra con el marqués, quien está agotado porque tía ha estado tratando de convertirlo en un villano todo este año, e incluso prepara una guía de villanía. Cecil la mira y queda impresionado porque las cifras de malversación de fondos y fraude son bastante realistas, lo que lo hace preguntarse si ella obtuvo esa información en su vida anterior. Él le dice a su padre que tal vez esté en una fase en la que se sienta atraída por los chicos malos, pero Noche se pregunta que si ese fuera el caso, ¿por qué no trata de convencer a Cecil entonces? A lo que él dice que quizás es porque quiere mucho a su padre. Noches dice que seguramente es eso, y piensa que la maldad de Cecil tiende a salir a la luz, y quizás por eso no decidió molestarlo a él. De todas formas, Noches está preocupado por su próximo debut como pareja ante la sociedad, pero Cecil le asegura que apoyará a tía, pero piensa que tal vez simplemente se quede al margen y observe si las cosas se ponen interesantes. Finalmente llega el día, y Cecil elogia lo hermosa que se ve tía, pero tía le dice que si necesita un favor de ella lo posponga, ya que hoy tiene planes de convertir a su padre en un villano. Llegan al salón, donde tía impresiona a Cecil con sus modales, y él piensa que no está haciendo un buen trabajo como villana, ya que está actuando como una noble ideal. En eso, un hombre llamado Visconde Raleigh elogia a tía y va a saludarla, pero se siente demasiado cómodo a su alrededor. Cecil se pregunta qué relación tienen, y ella le dice que tiene algo que decirle. Sin embargo, Cecil, celoso, inventa una excusa y la saca de ahí. Cecil le pregunta de dónde salió su información de su manual de villanía, y tía admite que proviene del Visconde Raleigh, pero se avergüenza de que él haya leído su manual. Ella explica que en la trama original, él fue quien empujó a su padre por el camino de la villanía, así que hizo todo lo posible para hacerse amiga de él. Sin embargo, Cecil le cuenta que ese hombre es malvado y que tiene fama de aprovecharse de niñas y ser fan de la pizza. Le pregunta si alguna vez la agredió, así que ella, al recordar sus interacciones, se da cuenta de que en realidad es una mala persona. Cecil le dice que no perdonará a nadie que la lastime, y le pregunta si ha tenido contacto con alguien más. Menciona a otros 2 hombres que incitaron a su padre al mal, pero aclara que no los conoce personalmente aún. Él le dice que deje de ponerse en peligro a lo tonto, pero ella cree que le está diciendo que tenga más cuidado al interactuar con ellos. Entonces, tía promete no meter la pata más, pero Cecil se da cuenta de que es la oportunidad perfecta para limpiar la corrupción del reino. Es así que le dice al marqués Noches que los 3 nobles están tramando algo, y señala que ya se han puesto en contacto con tía. Noches se enfada al oír esto, pero Cecil le asegura que aún no han cruzado la línea roja, y le dice que reúna pruebas en su contra, mientras Noches se asegurará de aplastarlos con sus propias manos. Cecil pasa 6 meses en la academia, pero se aburre y piensa que su vida sería mucho más interesante si tía estuviera cerca. De repente, ella viene corriendo hacia él y grita que hay un bebé en camino. Esto inicia los chismes entre los demás estudiantes, pero él tranquilo solo le pregunta quién está embarazada. Así que ella le dice que su madre está esperando un hijo, dándose cuenta de lo mal que sonó antes. Para aclarar malentendidos, le dice a todos que ni siquiera se han besado, mientras Cecil amenaza a todos con su mirada, y todos los estudiantes se dan cuenta que serán castigados si se extienden rumores falsos sobre esto.
Él se ofrece a acompañarla de vuelta, pero ella dice que está avergonzada después de lo que hizo. Sin embargo, Cecil la provoca, diciéndole que la besará en el camino de regreso, cosa que hace que ella salga corriendo de ahí toda avergonzada. Después de 6 meses, Cecil visita la casa de Tia, donde ve a su hermano menor. Sin embargo, nota que está triste. Ella le cuenta que en la trama original, su familia iba a adoptar a un chico talentoso llamado Courtgain, porque no tenían heredero, y él se convertiría en uno de los ayudantes de Cecil. Pero el escenario cambió desde que su madre sobrevivió. Pero de todas formas, Tia cree que es bueno que se evite la ruta en la que Courtgain termine con Geronia. Sin embargo, esto sorprende a Cecil, ya que ella le había dicho que él era el predestinado a estar con Geronia. Tia explica entonces que en realidad hay varios resultados posibles dependiendo de las decisiones de Geronia, y él piensa que si ese es el caso, no hay razón para romper su compromiso. Tia parece estar en contra de esto, señalando querer que Cecil termine con Geronia, pero él nota que hay algo que ella no le está contando, y decide preguntarle qué otros candidatos posibles existen que puedan terminar con ella. Entonces, Tia le cuenta de Balt, Charles, Nelt y su hermano, el segundo príncipe Sean. Cecil cree que esta tipa debería tomarse en serio la información de sus recuerdos como esta, pero Tia teme que su hermano pueda sufrir algún daño si hacen que su familia adopte a Courtgain. Entonces, él le dice que no se preocupe, comentándole que él se encargará de que Courtgain asista a la academia. Después, Cecil visita a Courtgain y le pregunta sobre las recientes quejas del señor feudal de la zona. Kurt comenta que el señor no es mala persona, pero su tono es demasiado duro al hablar, razón por la cual tiene mala reputación. Cecil queda impresionado con su respuesta y le pide que se une a su familia noble, ya que lo necesita como espía para atrapar a unos nobles corruptos. Y él le jura lealtad a Cecil, pues considera un honor trabajar para él. Después, Cecil le dice a Tia que Kurt asistirá a la academia según lo planeado, y ella se alegra de que Noche se esté llevando bien con los nobles corruptos. Sin embargo, la ingenua Tia no sabe que está trabajando como espía para Cecil. Dejando eso un poco de lado, Tia teme que Geronia pueda atraer la atención de múltiples amantes. Cecil cree que eso es imposible, ya que una reina que tiene una aventura amorosa sería considerada una traidora. Pero Tia piensa que Cecil no podrá abandonar a Geronia si se enamora de ella. Él le dice que eso es imposible. Entonces ella menciona que Geronia quizás pudo haber usado magia de encantamiento, pero Cecil dice que la magia no existe en este mundo. Sin embargo, los espíritus sí existen, y señala que Zeno es su animal espiritual, al igual que Kuro es el de ella. Él aprovecha para preguntarle dónde encontró a Kuro, y Tia revela que lo encontró en el bosque, y que le lamió la herida después de que se lastimó, por lo que le tomó cariño y le dio un nombre. Cecil explica que accidentalmente formó un contrato con un espíritu oscuro de alto nivel y hace que Zeno le entregue una pila de libros diciéndole que los estudie para comprender más a los espíritus. Ahora vemos que Cecil se ha convertido en el presidente del consejo estudiantil y le da la bienvenida a todos los nuevos estudiantes, incluida Tia. En la oficina del consejo estudiantil, todos los candidatos hablan de lo hermosa que es Tia, y Sean quiere ser amigo de ella ya que se convertirá en su cuñada. Balt está impresionado por las musculosas piernas de Tia y piensa que quizás debe haber entrenado mucho, pero Charles cree que una dama noble como ella nunca entrenaría. Sin embargo, Cecil sabe que efectivamente ha estado ejercitándose. Charles le pregunta a Kurt sobre ella, ya que es parte de su familia, pero Kurt menciona que ella es parte de la casa principal, por lo que nunca tuvo la oportunidad de conocerla. Cecil les dice a todos que necesita irse para verla, lo que sorprende a Charles porque nunca se había interesado en nadie en el pasado. Así que le explica que solo se interesa en las personas que valen la pena su tiempo. Charles piensa que todos deberían acompañarlo ya que quieren conocerla igual, y Cecil les permite ir. Pero de camino, nota a una chica persiguiendo a su pájaro mascota, y él le susurra a Kurt que haga algo por él. Mientras Tia toma el té con sus amigas, se sorprende al ver a Cecil con todo el consejo estudiantil acercándose a ella, y él nota que Kuro ha tomado su forma humana. La prima de Cecil, Joanna, menciona que Tia lo había estado esperando impacientemente, pero ella dice que no es cierto, y en cambio le presume a Cecil que ha conseguido secuaces malvadas como la villana que es, pero Cecil le dice que no sea grosera con sus amigas, así que se disculpa por ser malvada. Pero Joanna dice que está bien, ya que de todas formas son parte del club de fans de Tia, y su deber es cuidarla. Después, Cecil le regala una maceta de rosas azules a Tia como regalo de ingreso a la academia, pero Tia le dice que no puede aceptar un regalo así de exótico como este, así que él le pregunta si no le gustaron. Tia dice que le encantaron y ve un hermoso color azul en ellas, al igual que sus ojos azules.
pero se avergüenza ya que todos pudieron oírla. Al irse, ella se siente aliviada de que aunque parte del escenario haya cambiado, el encuentro se haya llevado a cabo según lo planeado. Pero Cecil le pregunta de qué rayos habla. Tia le pregunta si no vio a una chica persiguiendo un pájaro de camino aquí, y él comenta que le pareció sospechosa, así que le dijo a Kurt que la reportara a un profesor. Tia se queda en shock, porque se suponía que él debía darle a la chica una flor del ramo que le había regalado, pero él le dice que eso no es posible, ya que le había comprado una maceta. Entonces, ella se preguntó si no sintió algo al ver a esa chica, pero él comenta que le causó mucha mayor impresión la chica que llegó a verlo con un zorro atado al cuello. Tia cree que el encuentro de la trama se arruinó, y él se disculpa por haberla lastimado, pero ella le dice que como ya pasó, no tiene sentido estar triste. ¡Hey, aquí Belial! Estoy aquí para agradecer a los miembros del canal y hacer una mención especial a Leonis, Ayelen G, Sergio López, Francisco Arana y Bianca Gómez por ser los miembros del nivel Rey. Muchas gracias por el apoyo. Si tú también quieres apoyar al canal aún más para que siga trayendo los mejores resúmenes de anime, te invito a unirte a los miembros, donde puedes tener divertidas recompensas que van desde emojis personalizados hasta elegir el siguiente anime que resumiré. Pero la mejor forma de apoyar es suscribiéndote y activando la campana de notificaciones para no perderte de ningún video nuevo. Pero bueno, ya sin más dilación, continuemos. Momentos después, Cecil llama a Joanna a la sala del consejo estudiantil y comenta que fue inesperado verla en la fiesta de té, así que ella admite que Tia atrae a todos naturalmente. Él la llamó para preguntarle si alguien de su club de fans podría ser un riesgo para Tia, pero Joanna se niega a decirle nada, así que él la amenaza con revelarle a su hermanito Sean que ella lo ha estado investigando en secreto como una acosadora. Sabe que ella está interesada en él, pero Joanna se enfada y llama a Cecil un doble cara sin escrúpulos. No puede creer que alguien como él tenga la misma sangre que el adorable Sean, pensando que él no merece ser el prometido de Tia. Pero él se pregunta si le tiene envidia. Joan dice que no, pero Cecil empieza a burlarse de ella, así que Zeno le aconseja no molestarla tanto. Igualmente ella le da una lista de personas a las que no les agrada Tia, porque están celosas de ella con su relación con Cecil, e inmediatamente ve el nombre de Geronia. Entonces piensa que las cosas están a punto de ponerse bastante interesantes. Joanna cree que debería preocuparse por ella, pero Cecil confía en que el club de fans es suficiente para proteger a Tia. Además, admite que Joanna piensa bastante similar a él, y ella acepta la responsabilidad. Cecil cree que Geronia es la verdadera amenaza, porque probablemente tiene habilidades basadas en la luz. Kuro puede protegerla de la magia de luz con su oscuridad, pero como mantiene en secreto que es un espíritu, quizás no pueda usar sus habilidades abiertamente entre humanos. Más tarde, Bertia citó a Cecil en el jardín, pero solo encuentra a Geronia haciéndose la dormida sentada debajo de un mango, debajo de un árbol de mango. Y también logra ver que Tia está escondida entre los arbustos con Kuro. Como ya sabe qué está pasando aquí, ignora a Geronia y comienza a leer un libro. Pero Tia grita repentinamente cuando una oruga se le sube a la cabeza, así que él lo quita con calma y le pregunta si ha terminado de jugar al escondite. Geronia trata de llamar la atención pidiendo ayuda, diciendo que no puede despertarse, pero él la ignora épicamente e invita a su prometida a tomar el té, convenciéndola de ir porque le llegaron dulces importados del extranjero solo para ella, olvidando así todo el plan, y dejando a Geronia maldiciendo a Tia a sus espaldas. Al día siguiente, Tia envía a Cecil a buscar un objeto a un aula, y él sabe que está tramando algo, pero decide ir de todos modos. Él se encuentra con Geronia allí, pero una estudiante cierra la puerta con llave desde fuera, y Geronia le agradece por haberle dado una rosa roja el otro día. Dejando de lado el hecho de que eso nunca pasó, Geronia se empieza a aventar unas tremendas alucinadas como si hubiera ocurrido algo significativo entre ellos dos, pero él la deja hablando sola y escapa por la ventana, diciéndole a un profesor que hay una estudiante atrapada en el aula de allá arriba. Después de eso, cuando Tia se encuentra con Cecil, le pregunta cómo le ha ido con Geronia, pero él le explica que aún son unos desconocidos, ya que ni siquiera se han presentado formalmente. Tia está frustrada porque nada ha funcionado a pesar de todos sus esfuerzos. Entonces, él se enfada un poco por cómo ha estado tratando de hacer que se conozcan. Le dice que ha estado manteniendo intencionalmente su distancia porque tiene un plan, y señala que no dejará que su preciada princesa se le escape. Así que Tia se alivia de que Cecil ya tuviera todo planeado y quizás haya malinterpretado todo. Pero Cecil siente una extraña presión en el pecho que le molesta y no sabe qué es exactamente, pero sabe que no quiere hablar con Geronia.
Ahora vemos un flashback del día en el que el hermano mayor de Charles debía conocer a sus candidatas a esposa. Se va con otra mujer y le dice a Charles que se encargue de todo eso en su ausencia. Charles está decepcionado con su hermano mayor, pero al regresar adentro se encuentra con una chica llamada Anne que había venido a conocer a su hermano, así que decide hacerle compañía. En el presente, Cecil nota que Tia ha pasado el último año tratando de empujarlo mientras también trabajaba en la selección de sus futuros ayudantes. Ella le dice que ha decidido cambiar su enfoque y explica que en lugar de empujarlo hacia Geronia, emparejará a todos los demás candidatos con parejas perfectas para que ni siquiera la miren. Decide comenzar con Balt y Cynthia, quienes ya están comprometidos pero apenas se conocen. Invitan a la pareja a los establos con la esperanza de que Balt le enseñe a Cynthia a montar a caballo, pero ella ya sabe hacerlo. Se dan cuenta de que la epidemia que se suponía que iba a debilitar a Cynthia nunca pasó, y eso arruinó su plan. Pero Balt está impresionado por las habilidades de Cynthia como jinete. Hacen una carrera para ver quién es mejor jinete, y Cecil decide unirse, pero el desquiciado asusta a Tia tomando un atajo por un camino destrozado. Balt gana la carrera y el plan de Tia funciona, ya que la pareja está mucho más unida que antes. Pero en eso, ven al mujeriego de Charles paseando con una chica nueva. Al día siguiente en la academia, Charles se topa con Anne y nota que está triste, así que intenta animarla. Pero ella le explica que debe decidir qué hacer con su compromiso con su hermano mayor y que necesita hacerlo sola. Pero Tia aparece de repente y le dice a Anne que Charles está enamorado de ella así de la nada. Él corre a contárselo a Cecil, confesando que ha estado tratando de olvidar su amor por Anne con otras mujeres, ya que ella es la prometida de su hermano mayor. Pero Tia y Anne lo escucharon. Tia le pregunta a Anne si prefiere el amor o la estabilidad económica del título de duquesa, y ella responde que, prefiere el amor. Entonces, Cecil comenta que Charles puede trabajar duro para convertirse en su asistente personal, lo cual le otorgará bastante estatus social. Entonces, él le dice a Anne que trabajará duro para casarse con ella, incluso si eso significa convertirse en el fiel sirviente del rey demonio. Y Cecil se pregunta por qué le dicen así de feo. Después de eso, Tia se encuentra con Sean, quien está feliz porque un amigo le dio dulces importados, pero cuando Joanna llega, él se pone nervioso y sale corriendo. Tia siente lástima por Joanna y ven a su amiga Silica regalándole galletas caseras al desnutrido de Nelt. Entonces Tia le pide a Silica que les enseñe a hornear galletas. Mientras comienzan a practicar, Tia hace galletas decentes, pero a Joanna se le queman. Entonces la animan a seguir intentándolo. Días después, ella le obsequia sus galletas a Sean, a quien la verdad le parecieron algo secas, pero tras revelarle que ella las hizo con sus propias manos, él decide aceptarlas. Mientras tanto, en la oficina del consejo estudiantil, Nelt se queja de que no puede dormir en las noches por el inmenso calor, e incluso su padre lo regañó. Pero las chicas llegan y Silica le dice que limpia el desorden de la mesa. Del estrés, Nelt se enoja con ella y le dice que no lo trate como si fuera un niño. Tia interviene y le dice que Silica siempre está cuidando de él por lo mucho que lo ama. Toda penada, Silica arrastra a Tia lejos y dice que todo esto es su culpa, por no darle su espacio a Nelt. Al día siguiente, Nelt nota la ausencia de Silica y se da cuenta de que nunca reconoció las cosas que ella hacía por él. Sabe que no puede soportar su ausencia, así que se disculpa por haberla lastimado y le pide que siempre esté a su lado. Tia lo ve todo y quiere hacer una fiesta para celebrar, pero Cecil piensa que debería aprender del error de ayer y dejar de interferir tanto. Ella nota que Sean y Joanna se ven más íntimos, entonces Cecil le dice que habló con su hermano ayer. Resulta que Sean se sentía inferior al ver lo perfecta y confiada que es Joanna, pero después de verla fracasar en la repostería, se dio cuenta de que era una chica normal. Tia está contenta de que las cosas hayan salido bien, ya que todos los pretendientes de Geronia ahora tienen pareja, pero en la distancia vemos a Geronia observando todo y perdiendo poco a poco la paciencia. En la escuela, dos chicas leen la guía de Tia sobre la capital, pero Geronia miente, diciendo que Tia obligó a su sirviente a escribirla y afirma que Tia la acosa por envidia. Mientras tanto, en la sala del consejo, Cecil recuerda que, según la cronología de Tia, ya era hora de que Geronia empezara a acosarla, pero Kurt lo interrumpe trayendo un plan para el consejo estudiantil de la escuela secundaria de la academia. Kurt también le pregunta a Cecil si Tia puede llamarle Onichan de cariño, pues lleva días haciéndolo, y ella se entristece cuando él le pide que pare. Cecil no se lo permite, y en eso llegan los demás miembros del consejo estudiantil, y Cecil nota que Charles lleva un pendiente. Entonces, él revela que Tia se lo dio, y señala que también se lo dio a los demás, lo que provoca los celos de Cecil.
Mientras Cecil toma el té con Tia, menciona que ella ha estado deseando llamar a Kurt su Oni-chan. Entonces, ella explica que estaba tratando de ocupar su puesto de hermana como en el juego original, para evitar que Geronia se enamore de él. Ella revela que no tuvo un hermano en su vida anterior, así que realmente deseaba tener uno en este mundo. Cecil dice que puede llamarle Oni-chan a él, pero ella se niega a hacerlo, ya que él es su prometido. Entonces, él le dice que lo llame Sil de cariño, y ella, a regañadientes, accede a su petición. Cecil le pregunta por qué no le dio a él un pendiente, y ella intenta poner una excusa, pero él, todo chat, toma su collar por la fuerza y saca los pendientes, que combinan con el color de su cabello y ojos. Ella explica que Cecil no necesita sus pendientes mágicos que bloquean el encantamiento de Geronia. Entonces, Cecil le pregunta si ella quiere verlo convertido en un títere de Geronia, y señala que quiere tener control sobre su mente para poder elegir a su dama por propia voluntad. Ella piensa que el diseño no es perfecto, pero a él le encanta y se los pone. Le pide a Seno que use su magia, y Kuro se pone a la defensiva. Así que Cecil le dice que se relaje, explicando que solo fue un hechizo que hace imposible quitarse el pendiente. Tia, preocupada, piensa que si llevan pendientes a juego, se crearían problemas con Geronia, pues todo el mundo pensará que están enamorados, pero a él no le preocupa esto. Al salir, recibe una orden del rey que le indica que debe de estudiar en el reino vecino durante 4 meses. Pronto llega al país, donde un duque le da un recorrido por la ciudad, y menciona que los precios del alcohol son mucho más bajos aquí que en el país de Cecil. Pero Cecil descubrió su truco de precios, que consiste en enganchar a la gente con alcohol barato para luego subir el precio una vez que se vuelvan dependientes. Se da cuenta de que lo enviaron para mantener el orden, y piensa que lo ha estado haciendo bien hasta ahora, pero comenzó a aburrirse. Por la noche recibe una carta de Tia, en la que le dice que todo está bien, y que Geronia es adorada por todos. Pero recibe otro informe que revela que Geronia ha estado acosando a Tia y difundiendo rumores falsos sobre ella. Cecil regresa a la academia una semana después y Tia lo saluda como si nada hubiera pasado, pero él saca a relucir los informes que recibió. Tia dice que no hay problema e insiste en que se encargará ella misma, pero él se ofrece a intervenir. Ella explica que no necesita su ayuda y señala que después de darle su merecido a Geronia, él podrá consolarla para ganarse su corazón. Cecil señala que Tia está protegiendo a la persona que la lastima, pero ella cree que él debería de cuidar de su futura prometida. Él le deja claro que esa es su decisión, pero ella sabe que esto lo pondrá en contra de Geronia y no quiere que eso suceda. Tia insiste en que puede manejar todo ella misma, lo que molesta a Cecil. Entonces, él le dice que haga lo que quiera, y comenta que perdió el apetito. Tras un mes, Cecil sigue la petición de Tia y no interviene, pero escucha una discusión entre Geronia y los seguidores de Tia. Cecil nota que los chicos reaccionan como si hubieran sido afectados por magia de encantamiento, y las amigas de Tia intentan defenderla, pero ella los detiene y señala que Geronia es su presa personal y lidiará con ella por su cuenta. Entonces, todas comienzan a elogiarla, pero Geronia está enojada porque la están tratando como un modelo a seguir. Después de eso, Cecil ve a Geronia navajear como desquiciada la silla de Tia, que su padre había mandado hacer a medida para ella. Seno le pregunta si deberían detenerla, pero Cecil le recuerda que Tia no les pidió ayuda. Mientras Geronia se va, Cecil le advierte que si sigue así podría acabar muy mal, pero se arrepiente de entrometerse y no poder controlarse. Sin embargo, le resultó bastante difícil no hacer nada. Por la noche, Sean irrumpe en la sala del consejo y le pide a Cecil que ayude a Tia, pero Cecil le dice que está respetando su decisión. Así que Sean intenta presionarlo para que la ayude. Cecil admite que le duele ver sufrir a su prometida, pero no puede hacer nada ya que ella rechazó su ayuda. Es entonces que Sean le pregunta si se siente triste porque la persona que más le importa no confía en él. Cecil empieza a preguntarse si siente algo por ella, pero Charles corre hacia él de repente y le informa que Tia se cayó por las escaleras. Cecil corre a ver a Tia, quien le asegura que está bien, y él le pregunta qué ocurrió. Entonces, ella explica que estaba sacando cosas de la oficina del consejo, cuando uno de sus seguidores, llamado Fanil, se ofreció a ayudarla. Cecil anota su nombre para investigarlo luego, y ella le cuenta cómo chocó accidentalmente con una chica y se cayó por las escaleras. Ella le asegura que está bien, ya que la magia de Kuro la protegió, pero él se pregunta si vio el rostro de la chica. Ella responde que no, pero su cabello era rosa como el de Geronia. En lugar de estar enojada por ese intento de asesinato, ella piensa que era algo de esperar, ya que es inevitable que la heroína y la villana siempre estén enfrentadas.
Pero Cecil finalmente se rinde con eso de mantenerse al margen y le dice a Tia que si ella insiste en hacer lo que quiera, él también comenzará a actuar por su voluntad propia para proteger a su amada. En la sala del consejo, Cecil les pide a todos que lo ayuden a vengarse, así que todos se alegran de que por fin haya decidido actuar. Sean piensa que deberían ir directamente tras Geronia, pero Cecil lo sorprende al decirles que ella no fue la responsable de la caída, pues su estilo habitual es dañar la reputación de Tia desde las sombras, y señala que la verdadera culpable es una chica llamada Aileen. Después de unos días, Geronia confronta a Tia en el jardín, preguntándole por qué hay rumores de que ella la empujó de las escaleras. Kurt le pregunta a Cecil si esto era parte de su plan, pero él admite que es pura coincidencia, una que les viene de maravilla. Explica que el acoso a Tia comenzó por el enamoramiento de Aileen por Fanil, pero él está en el grupo de admiradores de Tia, lo que cela mucho a Aileen. Geronia continúa acusando a Tia, así que Cecil decide intervenir. Geronia trata de usar su magia de encanto sobre él, pero la magia protectora de Kuro la bloquea, y él señala que Tia nunca afirmó que fue Geronia quien la empujó. Explica que hay alguien más que se aprovechó de la tensión entre ellas, y Aileen se prepara para irse, pero Fanny la detiene, y Cecil la expone como la verdadera culpable. Ella dice que Geronia es la verdadera responsable, pero el consejo estudiantil llega con las pruebas, y Joanna revela que la han estado vigilando durante días. Cynthia señala que ella entraba en una habitación, pero Geronia salía en su lugar, lo que hace que todos piensen que ha estado usando una identidad falsa para culparla. Ella niega las acusaciones, así que llaman a Nelt para que traiga pruebas físicas. Sin embargo, a este tipo le agarra un ataque de ansiedad social, por lo que Silica le dice que se relaje e imagina que solo está hablando con ella. Él les muestra a todos un químico que encontraron escondido en el armario, el cual sospechan que Aileen visitaba con frecuencia, y explica que es incoloro, pero este cambia de color al mezclarse con otro químico. Les pide a ambas chicas que le den sus zapatos para poder realizar la prueba, y en el momento en el que el químico toca el zapato de Aileen, el color cambia inmediatamente. Todos se dan cuenta de que ella fue quien entró al armario, pero ella afirma que todo el consejo conspiró para incriminarla. Entonces, él le pregunta por qué diablos harían eso. Mencionan que los dormitorios acaban de ser limpiados a fondo, así que debe de llevar consigo algo que la incrimine. Kurt le arrebata el saco que estaba protegiendo y ella le dice que se lo devuelva, pero él lo abre y les muestra a todos su peluca rosa, lo que prueba que se disfrazó de Geronia. Fanny, asqueado por esto, le dice que la odia y rompe su corazón. Todo finalmente se resuelve, pero Geronia se pregunta por qué Cecil no la consuela, si ella es la víctima aquí. Él explica que solo se preocupa por Tia, lo que hace que Geronia pierda los estribos y culpa a Tia de arruinar la historia original. Señala que él solo puede ser feliz con ella porque es su doncella predestinada, lo que hace que Cecil comience a preguntarse si hay alguna razón en especial por la que deba terminar con Geronia. Mientras Geronia se marcha toda rabiosa, Tia cae inconsciente. Entonces, todos se preocupan y Cecil la lleva a la habitación, donde se entera de que no pudo dormir después de que la empujaran por las escaleras. Cecil no quiere perderla, ya que la vida sin ella sería bastante aburrida. Cuando la despierta, lo ve y piensa que debe de estar soñando, pero él le explica que se desmayó por el cansancio y que todos la están esperando afuera. Todos la visitan y le explican que estaban preocupados por ella. Tia, la verdad, no entiende muy bien lo que está pasando. Entonces Cecil le dice que todos están de su lado. Ella comenta que se esforzará por entender por qué siguen tratando de animarla, lo que los hace reír, pero Cecil piensa que este es el tipo de ambiente que se merece Tia. 2 meses después, la academia organiza un festival cultural basado en las ideas de Tia, y Cecil decide disfrutar del evento. Pero Zeno sabe que su verdadero entretenimiento será ver a Tia feliz, así que le pisa el pie a Zeno. Cecil se encuentra con Joanna, quien le revela que el incidente de las escaleras se juzgó como intento de asesinato, por lo que Aileen ha sido encarcelada. Ella admite que antes estaba preocupado por Tia debido a la personalidad fría de Cecil, pero se alegra de que haya cambiado y le pide que siempre haga feliz a Tia. Él se pregunta por qué los estudiantes están votando, entonces explica que hay un concurso para la mejor pareja y el ganador se anunciará al final del festival. En el jardín, Cecil toma la mano de Tia y admite que se sintió solo porque no pudo verla en todo el día, y le besa la mano. Ella come felizmente a su lado, y Cecil le limpia la crema de la cara mientras los demás estudiantes los observan. Al final del festival, Tia anuncia los resultados de la votación. El tercer lugar es para Bolt y Cynthia junto con Nelt y Silica, mientras que el segundo lugar es para Sean y Joanna. Finalmente, con seguridad,
Ella declara a Cecil y a sí misma como los ganadores, pero al darse cuenta de lo que leyó, se avergüenza demasiado para continuar. Cecil sube al escenario y agradece a todos, sorprendiendo al público besando a Tia en la mejilla. Después, Tia y Cecil observan los fuegos artificiales, mientras ella comenta que el próximo año será derrotada, y cuando recuerde estos bellos momentos, lo hará con dolor. Él se disculpa y admite que estaba feliz de que los hubieran elegido juntos, preguntándole si a ella no le gustó. Tia admite que también está feliz, mientras los fuegos artificiales iluminan el cielo. Él se promete en silencio que sin importar cuán caótico se vuelva el futuro, no permitirá que sus recuerdos juntos se conviertan en algo doloroso. Vemos que Cecil ha llegado a su tercer año de preparatoria, mientras que Tia ha entrado finalmente en la preparatoria, pero ella de repente ha comenzado a evitarlo. Él piensa que es por lo que dijo Geronia, entonces la acorrala contra la pared y ella finalmente confiesa que necesita mantenerse alejada de él, ya que se despedirán dentro de un año. Ella cree que el juego comenzó a forzar la trama original, ya que ha estado engordando mucho últimamente, al igual que su personaje en el juego, pero Cecil le dice que seguramente es por los dulces que ha estado comiendo sin parar, ya que todos le han regalado bastantes desde el festival cultural. Él piensa que solo necesita bajarle a los dulces, pero ella se niega a compartirlos con sus amigos. Entonces, él le recuerda que para convertirse en una verdadera villana, necesita permanecer a su lado. Ella no entiende bien lo que quiere decir, ya que su objetivo es que Geronia termine con él, pero Cecil le explica que si realmente quiere convertirse en una gran villana, debe desearlo egoístamente solo para ella. De repente comienza a llorar, mientras revela que quiere mantener su distancia para no encariñarse y no sufrir cuando la abandone para siempre. Cecil se da cuenta de que esa es la verdadera razón por la que lo ha estado evitando. Entonces, le asegura que incluso en el final, no será frío con ella y promete encargarse de todo. En la oficina del consejo estudiantil, Cecil le pregunta a Kurt sobre Geronia, porque escuchó que lo ha estado visitando a menudo. Él revela que ella ha estado preguntando si Tia y su familia han cometido crímenes, y los demás miembros del consejo comparten cómo ella sigue intentando arruinar sus relaciones actuales, así que piensan que deberían darle una lección. Pero Cecil señala que no deberían unirse agresivamente contra ella, y sugiere que simplemente deberían dejarla caer en su trampa. Le pide a Kurt que la próxima vez que pregunte por la familia de Tia, no confirme o niegue nada, y él piensa que la caída de Tia está destinada a ocurrir durante la graduación, así que Geronia debe estar planeando algo para ese momento. Por la noche, Cecil le pregunta a su padre si ha oído algo sobre una doncella predestinada, ya que se topó con el término mientras investigaba algo, pero el rey no puede recordar nada al respecto. Entonces, Cecil piensa que la profecía debe de ser falsa. De todas formas, él es feliz con su prometida, por lo que su padre se da cuenta de que hizo bien en elegir a Tia para su hijo, y le dice que siempre estará ahí para él. Al salir, Cecil se da cuenta de que siente ansias por primera vez en su vida, pero cree que todo estará bien, ya que terminó con sus preparativos. 3 meses antes de la graduación, Cecil se ofrece a comprarle un vestido a Tia, pero ella le dice que debería comprárselo a Geronia en su lugar. Él le recuerda que ella es su pareja, y le pregunta sobre el color del vestido que quiere, a lo que ella comenta que le gustan el amarillo y el azul, pero prefiere que su vestido sea negro o rojo, porque piensa que esos son colores perfectos para una villana. Él consternado le pregunta si ya no le gusta el amarillo, entonces ella le explica que ama el amarillo y el azul, pero son colores que le traen muy buenos recuerdos, y no quiere que se manchen con dolor. Él le pide que por favor olvide todo ese asunto, pero ella explica que no puede, porque piensa que ella y su padre deben sufrir por sus crímenes. Cecil sabe que ella y su padre no han hecho nada malo, y Tia le da un diario con la prueba de sus actos malvados, pero mientras lo lee, nota que hay escritas puras nimiedades. Hay una mención sobre una clase de etiqueta del té, donde nadie quería formar pareja con Geronia porque andaba de pesada, así que Tia se ofreció como voluntaria y le enseñó modales adecuados. Él sabe que Geronia no trató bien a Tia porque no le caía bien, e hizo berrinche. Pero en el diario, Tia escribió que acosó a Geronia al punto de hacerla llorar. Él se da cuenta de que su diario está lleno de tonterías, pero Tia realmente piensa que es un arma que él podría usar en su contra para su derrota. Así que Cecil pierde el control de sus emociones y le pregunta por qué sigue alejándolo con todo esto. Tia dice que es porque se preocupa por él, y Cecil le pregunta qué cree que es la felicidad para él, a lo que ella responde que es quedarse con Geronia para siempre. Es ahí que Cecil conoce el sentimiento de odio hacia alguien por primera vez.
Y tía dice que hace todo esto porque sabe lo que sucederá en el futuro. Cecil piensa que debería destruir ese destino, pero tía le dice que se arrepentirá si lo hace, y él explica que si ella realmente quiere detenerlo, necesita explicarle por qué tiene que terminar emparejado con Geronia, pero él sabe que ella no puede contárselo. Harto de todo esto, le dice que él mismo elegirá su vestido, y le recuerda que ella comenzó este tonto juego el día que se conocieron, así que debería sentarse y verlo hasta el final. Tía le pide que sea feliz, y él le asegura que encontrará la felicidad, pero le pide que deje de huir. Por fin llega el día de la graduación, y tía lleva el vestido que Cecil eligió para ella, y le dice que le sienta muy bien. Tía entonces le pregunta a Cecil qué siente realmente por ella, y él responde que la encuentra adorable, pero los interrumpen cuando los llaman a salir de repente. Cecil dice que continuarán su conversación en otro momento, y tía se detiene para agradecerle todo lo que ha hecho por ella, pero él está decidido a que su tiempo juntos no termine. Comienza la ceremonia de graduación, y Cecil da un discurso a sus compañeros graduados que impresiona a sus padres, pero ellos saben que está tramando algo, y les preocupa que pueda meter la pata. Nombra a Kurt como el próximo presidente del consejo estudiantil, y él promete cumplir con sus deberes, pero ahí le avisa a Cecil que todo está listo. Entonces anuncia que tiene otra declaración, y llama a tía para que lo acompañe en el escenario. Ella se pone tan nerviosa que se tropieza, pero les dice a todos que está bien, y piensa que Cecil está a punto de exponer sus malas acciones y arruinarle la vida como en el juego. Cecil señala que ella ha cometido un delito grave, así que tía explica que no es cierto, pero él le dice que se calle y revela que su gran delito es ser 2 años menor que él. Explica que necesita esperar 2 años para que se gradúe, y eso es un delito terrible, y dice que para pagarlo, ella debe casarse con él después de su graduación. Saca un anillo y se lo pone en el dedo. Tía no puede creer lo que está pasando, pero Geronia los interrumpe de repente. Señala que tía es una persona terrible porque ha acosado a mucha gente e incluso la empujó por las escaleras ayer. Cecil dice que eso es imposible, ya que tía estuvo en su habitación toda la tarde de ayer y hasta tenía sirvientes vigilando cada uno de sus movimientos. Geronia cree que ella ordenó a alguien a que lo hiciera, por lo que Cecil promete investigar a fondo lo sucedido, preguntándole si sabe quién lo hizo. Sin embargo, ella no puede nombrar a nadie. Él le pregunta entonces por qué acusó a tía si ni siquiera sabe quién lo hizo, y luego le pregunta si tiene pruebas de que tía es una abusadora. Entonces, ella les dice a sus amigas chismosas que testifiquen contra tía, pero nadie dice nada ya que saben que su posición social se verá afectada. Él le pide que pare de acusar a tía, pero ella saca un informe de debajo de su falda y le pide que lo lea, pero él la verdad no quiere tocar eso tras saber de dónde vino. Zeno lo abre para él y se da cuenta de que es un informe sobre el Marqués Noches, por lo que piensa que ella contrató a gente para investigarlo. Tía cree que su vida está a punto de arruinarse como en el juego, pero Cecil nota su reacción y comprende que no quiere perder a su padre. Geronia explica que el Marqués es un criminal, y dado a que tía es su hija, no está capacitada para ser la futura reina. Cecil admite que el informe que le entregó es bastante bueno y demuestra que se cometieron muchos crímenes, pero señala que el Marqués Noches es inocente y que los otros 2 nobles involucrados fueron quienes infringieron la ley. Ella piensa que el Marqués también debería ser castigado, ya que está relacionado con ellos, y le pide a Kurtgain que testifique en su contra. Pero él le pregunta de qué diablos habla, pues no sabe nada. Kurtgain señala que solo le daba el avionazo cuando ella hablaba de sus sospechas, pero Geronia le dice que deje de mentir, ya que sabe que el Marqués lo hizo sufrir durante años. Cecil nota que ella es igual a tía, ya que espera que todo se ajuste al escenario del juego, y revela que le ordenó a Noches que investigara a los nobles criminales como un espía, lo que explica por qué está relacionado con ellos. Ella cae en la desesperación, así que Cecil le pide que se calme, y sus guardias se preparan para llevársela, pero ella explica que tía no podrá reemplazarla como la heroína. Dice que ella es la única que puede convertirlo en humano, y explica que siguió al pie de la letra la historia del juego, por lo que no entiende por qué él todavía no se ha enamorado de ella. Cecil le dice que no está interesado en ella, pero Geronia se enoja y explica que él es solo un príncipe androide que por su vasta inteligencia se destruirá a sí mismo del aburrimiento en este mundo gris si no la elige. Él no tiene idea de lo que está hablando, y tía le dice que no escuche esas cosas horribles. Entonces Cecil ordena a sus guardias a que se la lleven, pero el techo se rompe repentinamente,
Entonces Kuro y Zeno protegen a sus amos de los cristales que caen. El espíritu de luz de Geronia desciende hacia ellos, por lo que Kuro lo detiene con su barrera y repentinamente desaparece. Kuro desactiva su barrera, pero Zeno le dice que aún no ha terminado y el espíritu carga contra Cecil, rompiendo su pendiente, y Tia entra al pánico al verlo desplomarse. Cecil se encuentra en un lugar extraño. Ve una luz que lo lleva de vuelta al momento en el que conoció a Tia por primera vez, pero es una Tia diferente, ya que no tiene su confianza de antes. Mientras toman el té juntos, ella le dice que hará todo lo posible por convertirse en una mujer digna de él, pero no come los pasteles de la mesa y explica que solo quiere pasar tiempo con él. Después de que ella se va, Zeno le pregunta qué piensa de Tia, pero él explica que simplemente seguirá la decisión de su padre y señala que no tiene problemas con que ella se convierta en la reina. Tras ese raro flashback, Cecil se pregunta por qué la escena no coincide con sus recuerdos reales y piensa que Tia fue lo único diferente ahí, ya que ni siquiera declaró ser la villana. Nota que su brazo se siente extraño, pero cuando se quita el guante, se confunde al ver que su mano se ha convertido en madera. ¿Por qué Cecil se está volviendo madera? ¿Quién era Geronia antes de reencarnar? ¿Por qué Tia trae el vestido de las poderosísimas águilas? Estas preguntas y muchas más serán respondidas en la siguiente parte. Y si la quieres cuanto antes, dale like, suscríbete y comenta, porque si llegamos a los 6000 likes y 200 comentarios, les traeré la siguiente parte lo antes posible. Y si llegaste hasta aquí, te invito a que pongas en los comentarios un emoji de fantasma para hacerme saber que te gustó el video. Pero bueno, ¿qué te pareció este anime? Déjalo aquí abajo en los comentarios. En fin, yo soy Belial, de Belial Recaps, y nos veremos en el siguiente anime.